¿Ok? Pásame la siguiente. Por si acaso ese es mi nombre, ¿ya? Por si acaso. ¿Sí? Pásame la siguiente. Muy bien. Pásame la siguiente. Para hacer el tratamiento de la tuberculosis, lo primero que yo tengo que saber es la prueba de sensibilidad. ¿Ok? Ese es un concepto relativamente nuevo. Cuando yo estaba con ustedes estudiando medicina hace ya bastantes lunas, ¿ok? A mí me enseñaron que una vez que tú diagnosticabas tenías que dar tratamiento y si el paciente no iba bien, le cambiabas el tratamiento. ¿Ok? Ahora eso yo ya no lo enseño, porque ahora existe algo que se llama prueba de sensibilidad. Si me sale la prueba de sensibilidad que es resistente, ¿qué gano dándole un esquema que no lo va a curar? Nada, prolongar la enfermedad. ¿Ok? Entonces esta lámina de acá lo que me está diciendo es qué porcentaje del país recibe o tiene prueba de sensibilidad para iniciar tratamiento. En América el porcentaje más o menos está en 33%. ¿Okay? 1 de cada 3 pacientes con tuberculosis solamente tiene prueba de sensibilidad. En el Perú, ¿cómo estamos? Estamos aproximadamente en 81%, lo que nos convierte en uno de los países que mejor tiene esta parte de manejo y de enfoque de prueba de sensibilidad. Bueno, de mi grupo, de los que vinieron ayer, tú no viniste ayer, ¿verdad? Tú sí has venido ayer y los otros 2 individuos no están. O ya vinieron hoy. Tampoco han venido. Bueno, pues más le vale que estén atropellados, muertos o algo así. ¿Ok? Pero hoy ayer vino una colega de Argentina, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, la doctora de Argentina, ¿por qué vino? Porque en Argentina no están haciendo las cosas bien en tuberculosis. No tienen tanta, pero no están haciendo las cosas bien en tuberculosis. Sí, aquí tenemos un montón, pero estamos haciendo las cosas bien. ¿Ok? Pásame la siguiente. ¿Sí? Muy bien, ¿en qué se basa el tratamiento de la tuberculosis? En esto que está acá, que es la norma técnica, que es del año 2011, que tiene una actualización de 2013, que tiene otra actualización de 2018, y que nos han prometido, bueno, dijeron que para agosto de este año iba a salir la nueva, pero no ha salido, nos han prometido que para enero de 2020 debe estar saliendo una nueva norma técnica. Potencialmente todo lo que yo les voy a enseñar para el otro año no sirve, ¿ok? Porque la norma la estamos cambiando por completo, ¿sí? La estamos cambiando todo. Pero como todavía no está, yo no les puedo enseñar lo que todavía no está. ¿Okay? Se lo mencionaré, lo están grabando, si me preguntan lo voy a negar, ¿okay? Hasta que salga la nueva norma, ¿sí? Que debe estar ya por salir, ¿sí? Porque nos encerramos, como unos 6 meses nos encerraron y no ha salido nada. Pásame la siguiente. Muy bien. Según la norma, ¿quién tiene tuberculosis? La norma define caso de tuberculosis aquel paciente que tiene síntomas y signos sugestivos de tuberculosis. ¿Ok? No define tuberculosis aquel paciente que tiene BK positivo, por si acaso, sino el que tiene síntomas y signos de tuberculosis. ¿Por qué hemos hecho eso en la norma? Porque de ese modo cubrimos a los extrapulmonares. ¿Sí? Porque si vamos a esperar que los extrapulmonares salgan BK positivos, no van a salir nunca. ¿Sí? Pásame la siguiente. Y según resistencia, ¿okay? Que es lo que quiero que ustedes entiendan muy bien, existe tuberculosis sensible, que es aquel paciente que es sensible a la primera línea, especialmente a isoniazida y rifampicina, que son los 2 fármacos que nos importan en esta cuestión de tratamiento, ¿okay? Isoniazida y rifampicina. Tuberculosis MDR es aquel paciente que es resistente a isoniazida y rifampicina. ¿Okay? Ya no me importan los demás. Si es resistente a esos 2 a la vez, eso se llama MDR. Tuberculosis extensamente resistente o extremadamente resistente o XDR es aquel que es resistente a isoniazida, rifampicinas, o sea, es un MDR, y también es resistente a quinolona y también es resistente a inyectable. ¿Okay? Eso es XDR. Monoresistente es cuando es resistente a un solo fármaco, solo isoniazida, solo rifampicina. Y poliresistente es cuando es resistente a más fármacos, pero no es MDR. ¿Okay? Por ejemplo, si un paciente es resistente a rifampicina, a levofloxacino y a streptomicina, ¿cómo se llama? Poliresistente. ¿Ok? Porque no es resistente a isoniazida. No alcanza para ser extremadamente resistente, porque no es resistente a isoniazida. Ese se llama poliresistente. ¿Sí? MDR, resistente a isoniazida, rifampicina. XDR, resistente a isoniazida, rifampicina, quinolona e inyectable. Monoresistente, resistente a uno solo. Poliresistente, resistente a más de uno. ¿Ok? Pásame la siguiente. Yo ya empiezo a entender por qué no se acuerdan. Yo le pregunto a los de mi grupo, ¿qué hicieron ayer? ¿Qué hicieron antes de ayer?
ya ni siquiera pregunto qué hicieron el año pasado. ¿Sí? Pero ya entiendo por qué, ya ustedes duermen en la clase. Y yo trato de no darles sueño, ¿ah? El hacinamiento, el CO2. Hay que encender el ventilador. ¿Tú crees que eso va a solucionar el problema del hacinamiento? Como tú has llegado tarde, tú llegas tranquila, pues tú llegas tarde. Ok. ¿Qué hora es, ah? Las 12. Entonces tenemos rato, tenemos tiempo. Párense, salgan, den una vuelta, tienen 5 minutos y regresan, ¿ok? Porque tanque de sensibilidad, como ya habíamos visto hace un momento, esas pruebas rápidas básicamente funcionan para 2 drogas, isoniazid y rifampicina, menos el Bactec sí es para todos, ¿ok? Y cuando es prueba rápida hay que evitar decir que es MDR o que es monoresistente, ¿ok? Si es sensible, ahí sí lo decimos como sensible. Si es resistente a isoniazid y rifampicina, decimos resistente a isoniazid y rifampicina. Si es resistente a isoniazida o resistente a rifampicina, solamente decimos que es resistente a isoniazida o a rifampicina. ¿Okay? No decir la palabra monoresistente, porque el término anterior, retrocede por favor, estos términos que están aquí, solamente se aplica para pruebas convencionales. ¿Okay? Cuando tengo prueba convencional, que en el Perú, como les digo, estamos haciendo a partir de hace 2 meses Bactec nada más para todas las drogas, recién ahí aplico esto. Pásame la siguiente. ¿La siguiente? Muy bien. Ahora, una vez que yo ya sé que mi paciente tiene una prueba de sensibilidad, yo ya le puedo dar un tratamiento. Antes de dar el tratamiento, el paciente merece ingresar con algún diagnóstico. ¿Okay? ¿Tienen pulmón? Había ahí. ¿Dónde está ahí? Por ahí está, no es la delegada. No hay plumón, ya, para mañana necesito plumón, para mañana no quiero proyector. Siempre están acá, pero justo hoy día que yo necesito no están, ¿no? Ya, silencio. El paciente tiene que entrar con un nombre. Ahí está. El paciente tiene que entrar con un nombre. Ese nombre con el que entra el paciente es tuberculosis, ¿ok? Ya no se dice TBC, ahora se dice TB2. ¿Okay? El nombre con el que dice el paciente es tuberculosis. TB. Esta tuberculosis puede ser del pulmón, TBP, o puede ser extrapulmonar, TBEP. ¿Okay? Ese es el nombre con el que el paciente ingresa. Ahora, este paciente va a ingresar con BK positivo o negativo, y con cultivo positivo o negativo. ¿Ok? ¿Eso cómo se dice? Frotis es el BK positivo, frotis negativo, cultivo positivo o cultivo negativo. ¿Okay? Pues yo puedo tener mi paciente que sea tuberculosis pulmonar, frotis negativo, cultivo positivo. ¿Ok? Así es como el paciente tiene que ingresar. ¿Ok? Aparte de esto, mi paciente va a ingresar si ha tomado tratamiento previo, antes tratado, y si no ha tomado tratamiento previo, nunca tratado. ¿Ok? Si nunca tomó tratamiento, o tomó menos de 30 días, o tomó menos de 25 dosis, a eso yo le llamo nunca tratado. No tomó tratamiento nunca, tomó menos de 30 días o tomó menos de 25 dosis. Yo a eso le llamo nunca tratado. Si tomó más de 30 días, tomó más de 25 dosis o si tomó tratamiento previo, eso se llama antes tratado. Y los antes tratados son de 3 tipos: recaída, abandono y fracaso. ¿Ok? ¿Quién es recaída? Aquel paciente que tomó tratamiento, se curó y ha vuelto a hacer tuberculosis. Ese es un antes tratado, recaída. ¿Quién es abandono? Aquel paciente que tomó más de 30 dosis, más de 30 días, más de 25 dosis, pero dejó de tomar más de 30 días. ¿Ok? Tomé tratamiento 2 meses, me sentí bien y lo dejé. Eso se llama abandono, siempre y cuando lo haya dejado más de 30 días, más de un mes. ¿Y quién es fracaso? Aquel paciente que no está yendo bien. ¿Okay? Que vuelve a salir positivo, etcétera. Aquí lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, de ese modo yo lo voy a llamar a mi paciente cuando ingresa. Tuberculosis pulmonar, frotis negativo, cultivo positivo, antes tratado, nunca tratado, si se ha tratado, recaída, abandono, fracaso.
Es el nombre con el que yo lo tengo que llamar a mi paciente. ¿Ok? No es paciente con TB. ¿Ok? Paciente con TB es para los burros. Ustedes ya aprendieron, ahora se tiene que llamar así. ¿Ok? Tuberculosis, y a eso hay que sumarle su prueba de sensibilidad, ¿verdad? Puede ser sensible, o puede ser MDR, o puede ser XR. ¿Estamos? Es el modo como que yo lo voy a llamar cuando el paciente ingresa. Pásame la siguiente. Cuando el paciente toma tratamiento, pero en la primera fase no toma más de 3 dosis, o en total, en todo el tratamiento, no toma más de 5 dosis, eso en la norma se llama irregularidad. ¿Sí? Pues es una cuestión netamente de la norma, ¿ok? Que esa es una de las cosas que queremos cambiar. Pásame la siguiente. Ahora bien, yo ya etiqueté a mi paciente, ya le puse su nombre, ya le llamé completo como debería ser, ahora le voy a dar un tratamiento. ¿Qué tratamiento le tengo que dar? El tratamiento para tuberculosis. ¿En qué me baso para dar el tratamiento de la tuberculosis? En esto que está acá. ¿Sí? En una lesión que tiene 2 centímetros, dentro del pulmón, que son casi todas las de la bacteria de tuberculosis, yo tengo 4 tipos de poblaciones de bacilos, ¿okay? Del germen. Tengo un grupo de bacilos que está encerrado dentro de del nódulo que se forma en el pulmón, el que queda en la base del pulmón, ¿sí? Después que se lo llevó todo el linfocito T al ganglio, se queda siempre algo. Eso se llama nódulo fibrótico. Ahí tengo bacilos, y esos bacilos, su evolución natural es que se mueran. No hay oxígeno, no hay alimentación, no hay vasos sanguíneos, esos se van a morir. Tengo los otros 3. ¿Okay? El macrófago lo que va a hacer es va a englobar al bacilo. Gracias al linfocito T se van a formar células de Langhans, ¿okay? ¿Se acuerdan, verdad? Y eso se llama casio. ¿Okay? Cuando ustedes han hecho su curso de patologías, y patología se llama el curso, ¿verdad? El libro del Robin, ¿sí? Ahí les mencionaban inflamación tipo granulomatosa, tipo casiosa, ¿verdad? Eso es tuberculosis, porque lo que se forma es algo que se llama casio, ¿okay? Es el que está envuelto dentro del bacilo. Aquí hay un poco de oxígeno. Lo otro es el bacilo que está dentro del macrófago, y lo otro es el bacilo que está dentro del hueco de la cavidad que ha formado dentro del pulmón. ¿Okay? El bacilo que está dentro del hueco de la cavidad, esa es una cavidad llena de oxígeno, por lo tanto el bacilo ahí se reproduce un montón, y hay un montón de bacilos, 100 millones, 1000 millones de bacilos, dentro de 2 centímetros de cavidad. ¿Okay? El que está dentro del macrófago, como les decía hace un momento, el macrófago no llega a matar al bacilo, y el bacilo, para colmo, se reproduce lentamente, pero se reproduce, y ese se llama población intracelular. ¿Okay? Y el que está, por último, dentro del casio, también se reproduce, pero aquí la reproducción ya no es lenta, sino es ocasional, muy de vez en cuando. ¿Okay? Eso se llama la población dentro del casio, la población casiosa. ¿Sí? ¿Cuál es la que me va a dar problemas? La que me contagia, la que hace que la enfermedad pase de una persona a otra, ¿cuál es? Esta de aquí. La que hace que mi paciente no se cure, ¿cuál es? Estas 2, especialmente esta. ¿Okay? Cuando yo doy un tratamiento, tengo que dar un tratamiento que esto lo mate rápido, para que el paciente deje de contagiar, y que me asegure que va a matar esto, para que el paciente deje de estar enfermo. ¿Okay? Esa es la lógica del tratamiento de la tuberculosis. ¿Sí? Independientemente de qué droga vamos a dar. Esa es la lógica del tratamiento de tuberculosis. Pásame la siguiente. Bajo esa lógica, lo que nosotros sabemos es que los macrófagos que están dentro, que están en la cavidad, los que son extracelulares, básicamente van a requerir un tratamiento que sea bactericida. ¿Okay? Rifampicina, isoniazida, inyectable. El etambutol es un extra. ¿Okay? Ese bacteriostático. El etambutol es un extra. Es como ustedes en la visita. Si están bien, si no están bien, también. ¿Okay? Es un extra. ¿Ya? Lo importante son isoniazida, rifampicina y el inyectable. Dentro de los 3, el más importante, el que tenemos la población dentro del hueco, el más importante es la isoniazida. ¿Okay? Dentro de los 3. El que está en el macrófago, ¿okay? Yo también tengo que matarlo.
Y ahí básicamente son los tres otra vez: isoniazida, rifampicina y piracinamida. Y de los tres, ¿cuál es el más efectivo? La piracinamida, porque el macrófago tiene un pH ácido y la piracinamida, que es una prodroga, recién empieza a actuar cuando hay pH ácido. Por eso es muy buena la piracinamida en este tipo de población. Y en esta población que está dentro del calcio, lo que yo necesito es asegurarme que voy a matar al germen. Por lo tanto, más que bactericidas, porque ya no hay muchos gérmenes ahí que se reproduzcan, aquí se reproducen muy ocasionalmente, lo que yo necesito son bacteriostáticos. Y el bacteriostático que funciona aquí es la rifampicina. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta cuáles son las drogas que actúan en las tres poblaciones, isoniazida y rifampicina. ¿Entendieron el concepto de MDR, verdad? Si estas dos me faltan, no me voy a curar. ¿Entendieron el concepto de MDR? ¿Sí? Ahí está clarísimo el concepto de MDR. Si estas dos me faltan, no me voy a curar. ¿Ok? Porque actúan en las tres sitios. Piracinamida y etambutol puede ser que me mejoren a mi paciente, pero definitivamente no lo van a curar. Puede ser que me hagan negativo a mi paciente, ¿ok? Porque esos dos son los culpables de que el paciente sea positivo. Pero esta es la culpable de que mi paciente se cure, y no se va a curar mi paciente si es que no le doy estas dos. ¿Ok? Entre isoniazida y rifampicina, ¿cuál es mejor? Rifampicina, porque la rifampicina actúa acá y es ideal para este de acá. ¿Ok? Isoniazida básicamente están dos. Por eso, si yo tengo un paciente que es MDR, es tan difícil tratar un MDR como tratar un resistente solo a rifampicina. ¿Okay? La isoniazida está ahí. Es una buena droga la isoniazida, no estoy diciendo que no. Es una droga que está ahí, pero ya entendieron el concepto de MDR, ¿verdad? Pásame la siguiente. ¿Sí? Entonces, entendido eso, es que cuando yo tengo un paciente que tiene una tuberculosis sensible, yo tengo que dar un tratamiento que primero me mate a todos y después me asegure que mi paciente se cura. Lo primero se llama fase intensiva, ¿okay? Donde voy a dar 4 drogas, y lo segundo se llama fase de mantenimiento, en donde básicamente voy a dar 2 drogas, isoniazida y rifampicina. ¿Okay? Básicamente para este, ¿verdad? Para el caso. ¿Sí? Pásame la siguiente. El esquema sensible, el que está en la norma, son 2 meses de primera fase y 4 meses de segunda fase, y la segunda fase, isoniazida y rifampicina, se da 3 veces por semana. ¿Okay? Por un efecto que se llama efecto post-antibiótico. El efecto post-antibiótico hace que el efecto de la droga todavía siga dándose, a pesar de que yo le estoy dando ya un tratamiento, a pesar de que yo ya no le estoy dando tratamiento al paciente. ¿Okay? Entonces, esta es la lógica del tratamiento. ¿El tratamiento cuánto tiempo dura? 6 meses, en sensible. 6 meses, no menos. ¿Puede durar más? Sí, pásame la siguiente. En algunas situaciones dura más. ¿Cuándo dura más? Bueno, eso es lo mismo, pásame la siguiente. ¿Cuándo dura más? No le he puesto. Dura más en VIH, en tuberculosis del cerebro y en tuberculosis del hueso. Ahí dura más. ¿Ok? En VIH dura 9 meses y en tuberculosis del cerebro y tuberculosis del hueso dura 12 meses. ¿Ok? Lo de VIH 9 meses es una de las cosas que va a cambiar. En la nueva norma va a decir 6. ¿Ok? Pero si les toman examen y les preguntan, la respuesta ahorita, por norma, es 9 meses, por si acaso. Y ahora, si yo les pregunto en el examen qué va a ocurrir el otro año, ahí van a poner 6 meses. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, yo voy a tener mi bacilo que va a ser resistente, ¿verdad? ¿De qué va a depender que mi bacilo sea resistente? Básicamente de 2 cosas. Primero, hay algo que se llama resistencia natural. ¿Qué cosa significa resistencia natural? Significa que el bacilo, sin haber sido expuesto nunca a ninguna droga, ya es resistente. ¿Ok? Pásame la siguiente, no sé si es lo que sigue. No, pásame la anterior nomás. ¿Ok? ¿Cómo lo explico eso? Porque esto que está acá es algo genético, ¿verdad? Así como existen... ¿Hay enfermedades genéticas en el ser humano o no? Sí. Por ejemplo, ¿una enfermedad genética en el ser humano? Síndrome de Down. Ok. ¿Cada cuánto nace una persona con síndrome de Down? A 10.000 más o menos. ¿Okay? Si tengo una población de 20.000, ¿cuántos Down van a haber? 2. Si tengo una población de 1.000.000, ¿cuántos Down van a haber? 10. ¿Cómo que 10? 100.
¿verdad? Mientras más personas haya, más riesgo de encontrar a alguien que tenga esta enfermedad, ¿sí? Porque es genética. Lo mismo ocurre con el bacilo. Imagínense ustedes que el hecho de que el bacilo sea resistente sea una enfermedad. ¿Ok? Mi bacilo es resistente, por lo tanto esa es una enfermedad, ¿sí? Esa enfermedad genética ocurre en 1 de cada millón para ser resistente a isoniazida. Y esa enfermedad genética ocurre en 1 de cada 100 millones para ser resistente a rifampicina. ¿Ok? Y en la cavidad, ¿cuántos millones había? 100 a 1000 millones. ¿Recuerdan? 10 a las 8, 10 a las 12. 100 a 1000 millones. Por lo tanto, ¿cuántos resistentes a isoniazida puedo yo tener ahí? Es 1 en cada millón. Tengo 100 a 1000 millones. ¿Cuántos resistentes a isoniazida voy a tener? Entre 100 y 1000. ¿Ok? ¿Cuántos resistentes a rifampicina voy a tener? Es 1 en cada 100 millones. Y tengo una población de 100 millones a 1000 millones. ¿Cuántos voy a tener? 10, más o menos. Voy a tener 100 resistentes a isoniazida y 10 resistentes a rifampicina solitos, simplemente por tener una enfermedad genética. El problema es cuando estos dos se encuentran, se enamoran y tienen hijos, ¿verdad? Ese es el problema, porque empiezan a tener herederas, ¿sí? Pero si no se cruzan, no hay ningún problema, ¿sí? Por eso yo cuando doy tratamiento con 4 drogas. ¿Cuál es la lógica de dar tratamiento con 4 drogas? De que yo tengo que partir sabiendo que existe resistencia natural. Tengo un paciente que es BK3 cruces, por lo tanto debe tener 1000 millones de bacilos por cada 2 centímetros de lesión. Tengo que asumir que ahí hay 100 bacilos, 10 bacilos con resistencia a rifampicina y 1000 bacilos con resistencia a isoniazida. Por lo tanto, no le puedo dar solamente esas 2 drogas, tengo que darle algo más para asegurarme que mi paciente se cure. ¿Ok? Esa es la lógica que has hecho. A veces hace eso. Tiene voluntad. Esa es la lógica de la resistencia natural. ¿Me han entendido, verdad? Sí, es una enfermedad genética. Pásame la siguiente. Diferente es una resistencia adquirida. ¿Ok? Resistencia adquirida, ¿qué cosa significa? Que yo tomé tratamiento y lo tomé mal. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas en la garganta? Faringitis. Levanten la mano, por favor. Todos. ¿Cuántos de ustedes cuando han tenido faringitis les han dicho que tomen amoxicilina? ¿Y cómo se toma la amoxicilina? Con ácido clavularico todavía, peor, ¿verdad? ¿Y cómo se toma? ¿Cómo se toma? Cada 8 horas, cada 12 horas, dependiendo de la dosis, por más o menos 5 días, 7 días. Muy bien, ya levantaron la mano todos, ¿ah? ¿Cuántos de ustedes han terminado el tratamiento? 1, 2, 3, 4. Nada más, ¿verdad? Lo demás ni siquiera lo han terminado. ¿Qué cosa creen que han hecho con su bacteria que tienen en la garganta? Lo han hecho resistente a amoxicilina, ¿verdad? Y después vienen y echan la culpa al doctor Cano, que es resistencia a Julián Arce. Son ustedes los culpables, ¿sí? De resistencia a amoxicilina, por no tomar un tratamiento adecuado. Ahora imagínense un paciente que tiene que tomar 11 pastillas diarias por 6 meses. Eso se llama resistencia adquirida, ¿verdad? Cuando no toma el tratamiento como debería. Y esa resistencia adquirida secundaria, casos previamente tratados, porque existe la resistencia adquirida primaria. ¿Qué significa eso? Que yo no tomé la amoxicilina, no yo, ustedes, ya está demostrado. Ustedes no tomaron la amoxicilina, ella no tomó la amoxicilina, no quiso tomar la amoxicilina y después fue, le dio un chape a su pareja, ¿verdad? Y le transmitió todos los gérmenes de su boca a la boca del pobre ser humano. ¿Y el ser humano qué cosa es lo que ha adquirido? El germen resistente a amoxicilina está mal en la garganta y ella todavía dice, toma amoxicilina, toma amoxicilina, no le hace nada. No le hace nada la amoxicilina. Ay, tú que no tomas bien, todavía le echa la culpa, ¿verdad? Se dan cuenta, ¿verdad? Ese no tiene la culpa de nada. Él lo han contagiado de un germen que es resistente. ¿Sí? Es una resistencia adquirida, pero es primaria. Porque alguien lo contagió de un germen resistente porque alguien no tomó un tratamiento adecuado. Diferente a la resistencia natural. La resistencia natural es nunca había tratamiento. ¿Ok? Pásame la siguiente. Entonces, esto es más de lo mismo. Tuberculosis sensible es el que es sensible a toda la primera línea. MDR es el que es resistente a isoniazida y rifampicina. Y XDR es el que es resistente a rifampicina, isoniazida, quinolona y un inyectable. ¿Ok? Esas son las definiciones. Pásame la siguiente.
Muy bien, entonces cuando tengo un paciente que tiene tuberculosis resistente, ya no le puedo dar lo que les dije hace un momento, ¿verdad? Eso de ácida, rifampicina, piracinamida, etambutol. Tengo que darle otra cosa. ¿Cuáles son mis opciones de tratamiento? 3 opciones de tratamiento. Ninguno es peor que el otro, ¿ok? Ninguno es peor que el otro. No es que fallé a uno y tengo que darme el otro, no. La primera opción es este, que es un esquema estandarizado. El esquema estandarizado es un tratamiento transitorio. ¿Qué cosa significa eso? Me voy a una tienda, la que ustedes quieran, Saga, Ripley, OS, la que ustedes quieran, y encuentro un polo que me gusta, que es talla único. ¿Qué significa polo talla única? Que me va a quedar a mí, le va a quedar a ella, y le va a quedar a Yadira. Yadira, ¿no? Yomira, le va a quedar a Yomira. ¿Sí? Ponte pie, Yomira. Ponte pie, para que todo el mundo te conozca, te vea. ¿La conocen a Yomira o no la conocen a Yomira? No la conocen, ahí está Yomira. ¿Ustedes creen que si Yomira se pone un polo que a ella le quede, me va a quedar a mí? No, es difícil, ¿sí o no? Sin embargo, ¿existe polo talla única o no? Sí, eso que yo no sé cómo hacen, pero con ella se encogen y conmigo se estiran. ¿Sí? Polos talla única. ¿Sí? Ese es el esquema estandarizado. Es un esquema ya planteado. ¿A quién es el esquema estandarizado? Aquel paciente que fracasó al esquema sensible, que fue multitratado o que tiene una recaída temprana. ¿Sí? Terminó tratamiento y en menos de 6 meses vuelve a hacer tuberculosis. Pues es que algo no está bien. Ese debe tener resistencia. No sé todavía, no tiene presensibilidad, pero debe tener resistencia. Vamos a dar un tratamiento estandarizado. ¿Qué cosa es el tratamiento estandarizado? 6 a 8 meses de canamicina, levofloxacino, etambutol, piracinamida, etionamida y cicloserina, seguido de 12 a 16 meses de levofloxacino, etambutol, piracinamida, etionamida y cicloserina. ¿Sí? Tratamiento de 18 a 24 meses. ¿Sí? Esto va a cambiar en la nueva norma, pero es la que ustedes se tienen que aprender de memoria porque yo lo voy a preguntar. ¿Ok? ¿Está bien? Pásame la siguiente. Diferente es este esquema. Este es un esquema empírico. ¿Qué significa un esquema empírico? ¿Qué significa cuando yo les digo a ustedes algo empírico? ¿Qué puede ser? No puede ser, no sé, ¿verdad? Ok, ¿a quién se va a dar este esquema empírico? Digamos que yo tenga tuberculosis y que yo tenga tuberculosis MDR. Digamos que mi esposa, que yo quiero mucho, que vivimos juntos y que nos amamos, hace tuberculosis. ¿Qué tratamiento le vamos a dar a ella si es primera vez que hace tuberculosis? ¿El sensible, el de nunca tratado o el mío? El mío. ¿Por qué? Se supone que yo le he contagiado, ¿verdad? Si no, se supone que me está sacando la vuelta con otro. Son 2 opciones, ¿verdad? Se supone que yo le he contagiado. Por lo tanto, ¿qué esquema es que le tienen que dar a ella? El mismo esquema que yo estoy recibiendo. Su esquema de ella, ¿cómo va a ser? Empírico. ¿Ok? No sé qué cosa es lo que a ella le va a salir. Estamos asumiendo que yo soy el culpable. Estamos dando esquema empírico. Esa es una opción para dar esquema empírico. La otra opción para dar esquema empírico es que no tengo prueba de sensibilidad convencional. Yo les decía hace un momento, para la prueba de sensibilidad convencional, para etiquetar MDR, XDR, poliresistente, monoresistente, necesito convencional. Cuando tengo las pruebas rápidas, genética, cualquiera, la prueba rápida, cuando tengo la prueba rápida, yo lo puedo decir que es MDR, todavía falta la otra prueba, pero mientras tanto, ya que hay evidencia de que podría ser, le doy un esquema empírico. ¿Ok? Pásame la siguiente. ¿Cuál es el otro esquema? Es un esquema individualizado. ¿Qué entienden ustedes cuando yo se dice esquema estándar individualizado? Es personalizado, ¿verdad? Es un esquema para mí. Yo me voy a la tienda y me hacen el saco. A mi talla, me queda a mí, no le va a quedar a Gino jamás. Me queda solamente a mí. A Gino le queda grande y a Sosa no le cierra. Me queda a mí. ¿Ok? Eso se llama esquema individualizado. ¿Es un esquema basado en qué? No. ¿Pero en qué cosas se van a basar para darme esas drogas? En el antibiograma, pues. ¿Y cómo se llama el antibiograma? Prueba de sensibilidad. Este esquema que está acá es en base netamente a la prueba de sensibilidad, al antibiograma. ¿Ok? Me dieron mi estandarizado y resulta que soy resistente a la piracinamida. ¿Qué hacen? Me la quitan, pues, porque no sirve. ¿Ok? Me investigan con todo lo demás. ¿Ok? Ese es un esquema individualizado. ¿Cuál es el mejor esquema? Individualizado, ¿verdad? Por lo tanto, siempre, ¿qué cosa tienen que pedir?
Prueba de sensibilidad. ¿Ok? Pásame la siguiente. Muy bien. Ambos esquemas se suponen que el empírico y el estandarizado deberían aterrizar después de una prueba de sensibilidad a un esquema individualizado. ¿Okay? Esa es la lógica del tratamiento de la tuberculosis resistente. Pásame la siguiente. ¿Y qué medicamento vamos a dar? Esto que está acá es lo mismo, ¿ok? Si es sensible le damos esquemas sensibles, si es resistente a isoniazida solamente le cambiamos la isoniazida y le damos levo, y si es resistente a rifampicina o SMDR le damos el esquema de MDR con prueba rápida. Pásame la siguiente. Bien, y esto que está acá es cómo son las drogas de los pacientes que tienen resistencia. Esta clasificación es la clasificación del año 2016, ¿ok? Donde decían grupo A, quinolonas, grupo B, inyectables, grupo C, segunda línea oral y grupo D, otros. ¿Ok? Ese es 2016. Pásenme la siguiente. Eso cambió en el 2018, ¿ok? Y en el 2018 dijeron quinolonas, segunda línea, otras drogas y agentes con demostrada evidencia, de 1, de 2 y de 3. ¿Ok? Eso fue 2018. Pásame la siguiente. Y esto es 2019. ¿Ok? 2019 volvió a cambiar. ¿Ok? Y en el 2019 ahora se dice grupo A, grupo B, grupo C. Grupo A se supone que es lo mejor, idealmente debería ser lo único para tratar resistencia. Grupo B, por si me falta alguno del grupo A, y grupo C, que son los demás. ¿Ok? Son exactamente las mismas drogas. Pásame la siguiente. Y son estas que están acá. ¿Ok? Estas son las drogas en grupo A, grupo 1, lo que ustedes quieran. ¿Ok? La clasificación que ustedes quieran. Estas son las drogas que nosotros tenemos en el país. ¿Ok? Tenemos todas las drogas. Pásame la anterior. La anterior. ¿Ok? Levofloxacino, moxifloxacino, bedaquilina, linezolid, clofazimina, cicloserina, etabutol, delamanid, pedacilamida, imipenem, amicacina, etionamida y paz. Tenemos todo en el Perú. ¿Ok? No nos falta ninguna droga. Su chamba de ustedes, pásame la siguiente, ya que yo voy a dejar la charla ahí, y está grabado por si acaso, es aprenderse las dosis. Porque eso lo va a tomar en el examen. ¿Okay? Al que no le gusta va y reclama. Ustedes saben lo que hago con el reclamo, ¿verdad? ¿No saben lo que hago con el reclamo? Apaga todo esto para decir que eso lo puedo hacer con el reclamo. Muy bien. Entonces, ya que ya entendieron qué voy a hacer con el reclamo, nuevamente, van a estudiar la dosis. Esa es su chamba de ustedes, ¿ok? Por kilo de peso está aquí por si acaso, por si acaso, aquí está por kilo de peso, ¿ya? De todas las drogas. ¿Por qué? Porque ahorita en el país nosotros estamos usando todo. ¿Okay? Ahorita en el país nosotros estamos usando todas las drogas. Pásame la siguiente. ¿Ok? Muy bien, entonces mi paciente le empecé el tratamiento, ya me aprendí todas las drogas, sé por kilo de peso qué cosa es lo que le toca, ahora viene cómo le doy de alta, porque el paciente tiene que terminar en algún momento, ¿verdad? Este paciente que va a terminar tratamiento, así ingresó, ¿se acuerdan? Tuberculosis, frotis pulmonar, frotis negativo, cultivo positivo, antes tratado, recaída, fracaso, abandono, así ingresó. Ahora vamos a ver cómo termina. ¿Cómo van a terminar los pacientes? Van a terminar también de 4 formas. ¿Ok? El paciente termina de 4 formas. Primera forma, ¿cómo va a terminar? Con éxito. Segunda forma, ¿cómo va a terminar? Con fracaso. Y tercera forma, ¿cómo va a terminar? Con abandono. ¿Ok? Son las 3 formas como va a terminar. No tiene más opciones de terminar el paciente. ¿Okay? El éxito va a terminar de 2 formas. Se curó, curado, o simplemente terminó. Tratamiento completo. Y el fracaso va a terminar de 2 formas. Propiamente como un fracaso que tiene su definición que ahorita vamos a conversar, o simplemente porque se murió. Pues, porque morir es un fracaso de tratamiento, ¿verdad? Nadie da tratamiento para que el paciente se muera, ¿o sí? No, si un paciente se muere es porque está fracasando el tratamiento. ¿Okay? Entonces esas son mis opciones de cómo yo le voy a dar de alta a mi paciente. ¿Qué cosa significa curado? Curado significa que el paciente empezó positivo y terminó negativo. Se acabó. Eso es curado. Si mi paciente no empezó positivo, por ejemplo, una tuberculosis de la pleura, esos no empiezan positivo. No empezó positivo mi paciente,
y terminó el tratamiento de 6 meses, ¿eso cómo se llama? Tratamiento completo. Si mi paciente empezó positivo, pero ya no tiene tos, ya no tiene flema y no puede dejar la muestra de Sputi, por lo tanto no termina negativo, eso se llama tratamiento completo. ¿Quién es curado? El que empieza positivo y termina negativo. Para los dos, para el sensible, pásame la siguiente, y para el resistente. Con la contingencia de que para el resistente no es que empieza positivo y termina negativo. Para el resistente es empieza positivo y los 10 últimos cultivos son negativos. ¿Okay? Si no tiene 10, tiene 9, ese no es curado, ese se llama tratamiento completo. ¿Ok? Ese es éxito de tratamiento, que es lo que todos nosotros queremos, que nuestro paciente vaya bien. Existe la posibilidad de que el paciente no vaya bien. Y no va bien porque se murió, o no va bien porque fracasó. ¿Qué significa fracasar? Pásame el anterior. En esquema sensible, fracasar significa que después del 4.º mes sigue siendo positivo. Eso significa fracasar. Se supone que al 4.º mes el paciente ya tiene que estar bien. Si después del 4.º mes sigue siendo positivo, eso significa fracasar. Y potencialmente, si está fracasando y como no tengo prueba de sensibilidad, le debería dar el esquema estandarizado. ¿Ok? Pásame la siguiente. ¿Qué significa fracasar en MDR? En MDR sí la cosa se complica un poquito más. Tengo 3 opciones de fracaso en MDR. Primero, que viene la prueba de sensibilidad y me dice que es resistente a muchas cosas. ¿Okay? Por ejemplo, que le estoy dando esquema de MDR y viene la prueba de sensibilidad y me dice que es XDR. Ese no se va a curar. Y como no se va a curar, yo de una vez digo que se llama fracaso. ¿Okay? ¿Y quién más no se va a curar? ¿Quién más es un fracaso? Dos condiciones más para que sea fracaso. El paciente que empieza tratamiento sensible, se supone que inicia positivo y en teoría al 2.º mes ya está negativo. Pero ¿hasta cuándo yo puedo esperar para que sea negativo? Hasta el 4.º. En el 4.º tiene que estar negativo sí o sí, porque si no se llama fracaso. Eso es sensible. En resistente, la teoría me dice que el paciente empieza positivo y se hace negativo más o menos al 3.º mes. Pero ¿hasta cuándo lo voy a esperar? Hasta el 6.º. ¿Okay? Entonces, si el 6.º sigue siendo positivo, eso se llama fracaso. Eso se llama conversión bacteriológica. El paciente no se vuelve negativo, no se convierte. ¿Okay? No se vuelve negativo. Es un paciente positivo hasta el 6.º mes. Ese es un fracaso. ¿Quién es el otro fracaso? Aquel paciente que se volvió negativo al 6.º mes, está muriendo bien, pero que después, al 8.º y al 9.º y al 10.º sale positivo. Eso se llama reversión bacteriológica. ¿Okay? Ese también es un fracaso. ¿Okay? Entonces, en MDR o en XDR son 3 condiciones para fracaso. Primero, que venga una prueba de sensibilidad peor. Segundo, que al 6.º mes siga siendo positivo, conversión bacteriológica. Tercero, que después del 6.º mes, que ya está negativo, vuelva a salir positivo. Eso se llama reversión bacteriológica. En esquema sensible, ¿cómo es? Positivo al 4.º mes. ¿Ok? Ese fracaso. ¿Quién es fallecido? El que se murió, pues, ¿verdad? Sí, sencillo. No es tan sencillo por si acaso. ¿Ok? Si yo tengo un paciente que tiene tuberculosis, cruza la pista para irse a su casa, viene la combi y lo atropella, ¿de qué murió? El accidente de tránsito, ¿verdad? Para tuberculosis murió de tuberculosis. Todo paciente que está recibiendo tratamiento para tuberculosis, si se muere por tuberculosis. Así no haya sido culpa de tuberculosis. ¿Ok? Eso es fallecido. Por eso yo lo meto dentro del fracaso, para que ustedes me puedan entender. ¿Sí? Que es una tontería, sí, pues es una tontería. Para tuberculosis no hay mucho problema. Es bien difícil que alguien se muera porque lo atropelló un carro. ¿Ok? Pero ¿saben dónde más aplican eso? Y ustedes lo van a ver después, en muerte materna. ¿Sí? En teoría, muerte materna es exactamente lo mismo. Si la mujer le pegó el marido y por culpa de que el marido le pegó se murió, es culpa del ginecólogo, porque es muerte materna. ¿Sí? Así el ginecólogo no había sido el marido que le pegó, por si acaso. ¿Sí? Son conceptos que están ya acuñados y que tienen que ver con vulnerabilidad. ¿Ok? Y el último criterio de alta es abandono. ¿Qué cosa es abandono? Es aquel paciente que recibe tratamiento más de 30 días y decide que ya no va a tomar más. ¿Ok? Y lo deja de recibir 30 días. Ese es un abandono.
¿Ok? Entonces yo tengo aquí abandono, antes tratado, abandono, cuando está ingresando, es el paciente que recibió tratamiento previamente y dejó de tomar 30 días, y tengo aquí abandono, aquel paciente que tomó tratamiento y dejó de tomar 30 días. ¿Ok? En los dos casos tengo yo el criterio de abandono. Pásame la siguiente, ya vamos a terminar, me parece. ¿Ok? ¿Qué tan bien o qué tan mal estamos en tuberculosis en el Perú? Esta es nuestra tasa de éxito de tuberculosis sensible, ¿sí? Más o menos estamos curando al 85-88% de los pacientes con tuberculosis, ¿sí? Porque hay un porcentaje de pacientes, los que están en rojito, que más o menos son 6% que no se abandonan, ¿sí? Simplemente deciden no tomar, ¿sí? Esos están haciendo más resistencia. Pásame la siguiente. Y en MDR y en XDR no estamos tan mal, ¿sí? En América el éxito de MDR está en 46% más o menos, nosotros como país tenemos 55%, pero ustedes me dirán, solo se cura la mitad. Lo que ocurre es que la otra mitad, casi el 30% abandona. ¿Sí? Ese es el gran problema que tenemos en resistencia. Y en XDR, en el mundo entero está en 48% de éxito, casi 50%, y nosotros como país estamos en 65%. Ya en XDR casi no nos abandonan. Lo que ocurre en los XDR, que son enfermedades de mucho tratamiento, de mucho tiempo, lo que ocurre es que los pacientes se están muriendo. ¿Sí? Ya menos, ¿ah? Ahorita hay más XDR más curados que MDR, ahorita por ejemplo. ¿Sí? Nosotros en el hospital tenemos XDR, tenemos MDR, nosotros no tratamos sensibles. Nuestra tasa de abandono en el hospital de MDR es casi 15%, estamos en la mitad de lo que estamos como país. Y en XDR nuestros abandonos es cero, ¿eh? A mí nadie me abandona, o se muere o se cura, no hay más opción. Pásame la siguiente, hijo. Y esto ya para terminar, ¿ok? Esto ya para terminar. Esto no tiene nada que ver con tratamiento, ¿sí? Esto tiene que ver con prevención y tiene que ver con ustedes. ¿Sí? Tiene que ver con ustedes. ¿Okay? Los que están rotando aquí en medicina, independientemente de cómo se llame la sala, los que están rotando aquí en medicina más o menos nosotros tenemos, existe algo que se llama recambios de aire por hora. ¿Sí? El recambio de aire por hora es cuántas veces en una hora el aire da vueltas, así como el ventilador, ¿sí? Haciendo que los gérmenes que están aquí se terminen de ir. Mientras más recambios de aire por hora haya, menos gérmenes van a estar aquí concentrados. ¿Ok? Esa es la lógica. Por ejemplo, yo ahorita que estoy medio con gripe ya contagié a todos, ¿verdad? Porque aquí casi no hay recambio de aire por hora. ¿Sí? En las salas de medicina nosotros más o menos tenemos entre 4 y 6 recambios de aire por hora. ¿Sí? Es un problema porque creo que han vuelto a tapar la parte de arriba de las tetinas, ¿verdad? Han vuelto a poner sus ventanas y las cierran, no sé, es un problema. Sí, hace unos 4 o 5 años rompimos las lunas. Con eso había más circulación de aire. Pero aún así no pasa de 6 recambios de aire por hora. En consultorio de neumología, los que han estado en consultorio de neumología ya, especialmente mi grupo, ¿sí? Se han dado cuenta que en consultorio de neumología hace un poco de frío, ¿verdad? Hace un poco de frío porque ahí hay más recambios de aire por hora. Nosotros más o menos deberemos tener en consultorio unos 12 recambios de aire por hora. Y en la sala de neumología, más o menos en los ambientes aislados, los recambios de aire por hora más o menos están en 15. ¿Ok? Significa que el riesgo de contagio es mucho menos. Si yo estoy en un ambiente con 4 o 6 recambios de aire por hora, vamos a decir 5 recambios de aire por hora, esto que está acá, y no uso mi respirador N95, mi riesgo de hacer tuberculosis más o menos es 40%. ¿Okay? Si yo estoy en ese mismo ambiente, sala de medicina, con 5 recambios de aire por hora, y decido utilizar mi N95, mi riesgo de hacer tuberculosis es menos del 10%. ¿Okay? Esto es para ustedes. ¿Sí? Uno de los motivos por los cuales se exige que ustedes usen respirador es esto, porque no hay nada que da más tristeza y más cólera que ver alumnos o internos o algunos residentes que vienen a buscarme porque tienen un hueco en el pulmón. ¿Okay? El vuelvo a culpa. Y finalmente, esta es una radiografía de un paciente con tuberculosis MDR. Así empezó. ¿Okay? Por si acaso es el mismo paciente. Y así terminó. ¿Ok? Pásame la siguiente. La tuberculosis sí se cura. ¿Okay? La tuberculosis sí se cura. Lo único que hay que hacer es hay que asegurar que el paciente entienda que tiene que tomar su tratamiento. Espero que hayan entendido. ¿Ok? Y si todo